Y nosotros tuvimos antes de entrar a la palabra, tuvimos una prédica muy espectacular, ¿cierto? El domingo pasado de Enoch, ¿cierto? Una prédica pre-viaje a Estados Unidos, donde algo tocó Carlito recién, donde habló sobre la historia de Ezequiel cuando estaba en este campo, en este valle de huesos secos, ¿cierto? Y vio y Dios le decía, o Jehová le decía a Ezequiel, profetiza sobre esos huesos secos. Y esos huesos secos, al momento de profetizar, el profeta, ¿cierto? Empezaron a surgir carne, empezaron a vivir y finalmente cobraron vida, y esa vida era un ejército. Y tomé algunos puntos, no voy a nombrar todos los 7 puntos que nombró Enoch, porque la idea es que ustedes los puedan también revisar en nuestro canal de YouTube. Pero tomé algunos puntos interesantes que los voy a destacar, y después la predicación también los voy a destacar, que dice, el primer punto que a mí me llamó mucha atención cuando decía, Dios, siendo Dios, puede operar en el escenario más incierto. Y eso es verdad, eso es verdad. O sea, en cualquier escenario, y en los escenarios que nosotros encontramos más pesimistas, ¿cierto? Dios está operando, y Dios está ahí. Por ejemplo, a mí me pasó con mi hijo, que cuando estaba muy estresado, porque claro, me tocaba trabajar todo el día, y cuidarlo, y cocinar, y seguir trabajando en la noche, y tenía muchos proyectos y cosas, yo terminaba cansado, y yo decía, pero Dios, no estoy viendo la luz. Pero Dios estaba operando, Dios estaba ahí en ese momento incierto. Y otro punto también que mencionaba Enoch decía, cuando Dios se enfrenta con nuestros valles, Él nos entrega su palabra y nos ordena a profetizar vida. Eso yo lo encontré tremendo. Nos ordena a profetizar vida, nos ordena a profetizar sobre lo que nosotros encontramos que a lo mejor es perdido. Los huesos comienzan a formar músculos y tendones, pero la obra no estaba completa sin el Espíritu en ellos. Sin el Espíritu Santo no habrá vida. Tenemos que estar constantemente llenos por el río del Espíritu Santo. Constantemente llenos. Y otro punto que a mí me llamó mucho la atención, dice, por profetizar la palabra de Dios, Dios obró vida. Ya no eran huesos secos, sino que eran millares de soldados de un ejército. O sea, eran quizás mucho más que las expectativas que se podía tener de esas personas o de esos huesos que estaban ahí. Eran soldados, eran gente preparada para la lucha. No eran quizás como personas que estaban ahí como personas que habrán muerto o gente que estaba ahí por estar, sino que eran personas preparadas para la lucha. Eso me llamó mucho la atención. Dios actúa cuando las palabras de incredulidad se levantan. Cuando las palabras de incredulidad se levantan. Cuando estamos viendo ese valle de huesos secos, Dios ahí está y se levanta. Y meditando en la palabra, yo venía de Dios y una palabra de Dios me decía, hay que hacer pactos con Dios. Hay un pacto con Dios que tenemos que hacer para que ese valle de huesos secos cobren vida. Porque finalmente Dios le dice, profetiza. Y cuando el profeta empieza a profetizar, cuando hace pacto, cuando le cree a Dios, cuando tiene fe en Dios, empieza a cobrar vida ese valle, ¿cierto? Entonces, nos vamos a ir a la palabra, a la Biblia, para los hermanos que trajeron Biblia, los pueden sacarla de celular, ¿cierto? Nos vamos a ir a 2 de Crónicas 7, del 11 al 16, y vamos a hablar de Salomón. El contexto de esta palabra es que Salomón, ¿cierto?, hace un tiempo atrás ya había asumido el reino, ¿cierto?, de Israel, y había construido ya el templo, lo había amoblado, ¿cierto?, había traído maderos desde otro país, lo había dejado pero impeque, bonito, se construyó una mansión él, le construyó una mansión a la señora, ¿cierto?, que era egipcia, a una de sus esposas, a una de sus señoras. Y estaban ya terminando el templo, o ya terminó el templo, cuando Salomón empieza a orar, para que Dios lo pueda escuchar, ¿cierto? Para sentirse escuchado por Dios. Y ahí es cuando en algún momento Dios le responde, y eso es lo que vamos a leer ahora. Dice, cuando Salomón terminó el templo del Señor y el palacio real,
llevando a feliz término todo lo que había propuesto hacer en ello, el Señor se le apareció una noche y le dijo: he escuchado tu oración y he escogido este lugar como templo para que me ofrezcan sacrificios. Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordena a la langosta que devore la tierra, o enviare plagas sobre mi pueblo, si mi pueblo que llevara mi nombre se humillara y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Después dice: mantendré abiertos mis ojos y atento mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Desde ahora y para siempre escojo y consagro este templo para que mi nombre esté en él para siempre. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. Ese es un pacto que está teniendo Dios con Salomón. Y se me venía como la analogía en lo que nosotros también hacemos cuando vamos construyendo nuestro templo del Espíritu Santo en nosotros, en nuestra vida. Y lo que estamos también haciendo como iglesia. Y algo que me llamó la atención del texto, voy a retroceder un poco ahí, que dice: he escuchado tu oración y he escogido este lugar como templo para que me ofrezcan sacrificio. Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o enviare plaga sobre mi pueblo, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé. Yo estaré escuchándolo, dice el Señor. Y acá podemos sacar miles de cosas, pero quiero centrarme en algunas cosas que yo escribí acá, que dice: el pacto de Dios con Salomón es simplemente otra muestra más del amor de Dios. También es una esperanza a la que debemos aferrarnos cuando esos huesos inmóviles y secos solo nos dan miedo, ansiedad, temor, y debemos recordar su pacto. Dios siempre tiene el control. Él siempre tiene abiertos sus ojos y atento su oído a las oraciones de su pueblo. Él siempre lo tiene. Pero hay unos requisitos. Tiene unos requisitos esto. No es algo como que no lo voy a tener, pero hay unos requisitos y eso los vamos a explorar ahora. Punto número 1, dice: las oraciones son escuchadas. He escuchado tu oración y he escogido este lugar como templo para que me ofrezcan sacrificios. Dios escucha nuestras oraciones. Las oraciones no llegan hasta el techo, ¿ya? Nosotros estamos orando los martes, estamos intercediendo por la ciudad, ¿cierto? A ver, ¿cuántos creen acá que sus oraciones realmente están siendo un efecto? ¿Amén? ¿Amén? Estamos orando para nuevas estrategias. A mí me llamó mucho la atención cuando dentro del documento de oración decía nuevas estrategias en seguridad. No sé si lo han leído eso, ¿no? ¿Cierto? Y yo sigo al alcalde de Puerto y empecé efectivamente hay varias estrategias de seguridad. Sigo también a la gente del gobierno, ¿cierto? A delegaciones presidenciales, y efectivamente hay muchas estrategias nuevas y están saliendo ideas nuevas. Yo digo, Dios está escuchando las oraciones. Ellos por sí solos probablemente no iban a salir de eso. Dios está escuchando las oraciones. Y en Jeremías 33:3 confirma este versículo. Dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y en Mateo 7:7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se le abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Todo. No es que a algunos se les responde la oración y a otros no, son todos. Muchas veces oramos solo por religión, porque es bueno pedir, pero la verdad es que la oración tiene poder. ¿Cierto? ¿Amén? Amén. Y meditando un poco en esta palabra, me acordaba de algo muy entre gracioso, ¿cierto? Y la verdad, y que tiene mucho sentido, porque hay una canción que hicieron unos hermanos que cantan rap, que son Alex Zurdo. ¿Alguien conoce a Alex Zurdo? ¿Amén? ¿Sí? Sí. Yo lo escucho desde el año 2006, como cuando conocí a Carlito, bueno. Y cuando Alex Zurdo cantaba canciones seculares. Nadie tiene, yo tengo ese CD.
no lo voy a compartir. Y hay una canción que sacaron hace muy poco con otro rapero y empiezan a decir, oye, voy a orar por ti para esto. Y claro, la situación es la siguiente, la historia es la siguiente. Hay una persona, ¿cierto?, que está viviendo como la vida loca y en vez de estar orando como para que salga de la vida loca, ellos están orando como para que hayan cosas que lo hagan salir de esa vida. Entonces, por ejemplo, algo de la canción dice, voy a orar para que cuando vaya a carretear, ellos usan otra palabra más caribeña, ¿cierto? Y te vayas en el Uber, ojalá que el conductor sea de esos cristianos que coloca coros cristianos en el auto todo el día y te evangelice todo el camino. O hay otro texto que dice que sale en la canción, voy a orar para que se vaya la luz de la disco donde vaya a carretear. Voy a orar para que si quieres ir caminando, porque ya te aburriste andar en Uber porque te predicaban todo el día, ¿cierto? Si te quieres ir caminando, justo elijas las calles donde está tapizado de letreros que dice Cristo viene. Voy a orar para que cuando estés en un lugar y te interese una chica, ¿cierto?, y le pidas el celular en un papel, el papel vuelva con un mensaje que diga Cristo te ama. Y claro, de repente nosotros somos muy religiosos para orar. De repente somos muy religiosos para orar y mi señora siempre me dice, y me reta, me dice, tú tenés que orar intencionadamente. Porque es como que, no sé, si yo quiero que me vaya bien el trabajo, Dios, quiero que me vaya bien el trabajo. Y lo dejamos allá. Y yo siento que esa oración de repente digo, ya, por bien, ¿cómo? ¿Quieren que te paguen bien? ¿Quieren que te vaya bien el informe? ¿Que la presentación la hagas bien? Que, no sé, en los casos de los que son profesores, no sé, que los alumnos se porten bien ese día, o que los pacientes no, amén, o que los pacientes, no lleguen muchos pacientes a urgencia, no tengo idea, ¿qué es lo que sea? Entonces uno tiene que ser más intencionado, no, Dios, yo quiero que me aprueben todos los proyectos de mi trabajo. Yo quiero que me suban el sueldo mañana. Amén. 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 Un bono. Sí, los salmoneros. Voy a tapar acá. Y la oración no tiene que ser complicada. Podemos orar por estrategias, direccionadamente. Tenemos que tener claro que Dios es todo poder. Todo aquel que pide, recibe. Es todo poder. Tenemos que ser muy direccionados en orar. Yo soy súper complicado para orar, la verdad. Yo soy como muy hago eso, generalizo mucho las cosas. Dios bendíceme en el día. No. El otro día venía atrasado a la casa porque teníamos que conectarnos al estudio bíblico, y venía atrasado para la casa y yo salí de mi trabajo y había tremendo taco, típico de ese taco que se forma en el centro, acá en la Vara, ¿cierto? Y me acordaba de mi papá un día que me dijo, ¿tú crees que si tú no oras a Dios, Dios nos va a liberar el tráfico? Y yo siempre me quedo dando vuelta a eso, y ayer me puse a orar. Iba en la camioneta, dije, ya Dios, libera el tráfico. En el nombre del Señor. Y llegué en 15 minutos desde el centro de mi casa, y comúnmente me demoro 45 minutos. Entonces, uno tiene que ser direccional. El que pide, recibe. Pero ahí vamos, se le van a caber los amén un ratito más, porque vamos a ir a los requisitos. Vamos para allá. El poder de Dios está en todo. Cuando Dios, ¿cierto?, cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o enviare una plaga sobre mi pueblo. En Lucas 22:31 dice, Simón, mira que Satanás ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. El poder de Dios está en todo. Y acá hay un temazo, porque nosotros, o comúnmente los cristianos, piensan que Dios y el diablo son dos fuerzas iguales que están luchando todo el día. Entonces, que son dos fuerzas, ¿cierto?, que es como un imán, ¿cierto?, el positivo y negativo, y están ahí repeliéndose todo el día. Y no, la palabra dice, Simón, mira que Satanás ha pedido. Dios tiene poder sobre el diablo, sobre el enemigo. La mayoría de las veces pensamos que nuestras situaciones están fuera del control de Dios. Y ahí es donde se conecta con la palabra de Enoc, cuando decía, cuando Dios se enfrenta
con nuestros valles, Él nos entrega su palabra y nos ordena profetizar vida. Él tiene el control de eso. No es que el diablo tenga un poder similar o igual, sino que Él le pide permiso, ha pedido zarandearlos. Nosotros de repente nos dejamos llevar por la vida, y eso es verdad. Porque, por ejemplo, la delincuencia. Uno dice, no, el diablo nos tiene sumido a la delincuencia. Y no es así. Dios tiene el control de la delincuencia. ¿Qué es lo que pasa? Es que el diablo usa, ¿cierto?, el miedo, usa a las personas, ¿cierto?, para que cometan delitos. Pero Dios tiene el control de eso. Yo creo que más de algunos de ustedes les va a tocar de repente hablar con un delincuente y traerlo a Jesús. El tema es que tenemos que estar preparados para eso. Y por eso Dios tiene el control de la delincuencia. Y por eso estamos todos orando los días martes, ¿cierto?, para que Dios tome el control de Puerto Montt. Porque Dios tiene el control de la delincuencia. Las plagas, yo lo coloqué acá, el COVID, Dios tenía el control del COVID. Si no fuera por el COVID, yo no habría tenido esa conexión con mi hijo. Si no fuera por el COVID, ¿cierto?, muchas personas, ¿cierto?, no se habrían acercado como familia. A muchas familias las acercó el COVID. Por primera vez pudieron almorzar juntos en años. O por ejemplo, uno dice, no, es que Dios, hay una plaga de estrés, de depresión, de ansiedad. Dios tiene el control de eso también, de esas situaciones. De las crisis económicas. Hay una canción de rap igual. A mí me encanta el rap. Me encanta el rap. Voy a cantar un rap. No. Hay una canción de rap que dice que aunque la bolsa de valores se desvalorice, ¿cierto?, o se desvalora, ¿cierto?, yo creo en Cristo. Yo confío en Cristo. Porque todos los años estamos mal. Yo desde que nací, todos los años Chile está mal. Y siempre dicen, no, que es culpa del gobierno anterior, vamos a estar bien, y todos los años está mal. Y después pasan los años y de repente uno mira para atrás, oye, pero este año no todo tan malo. Y todos los años estamos mal. Entonces nosotros tenemos que tener la fe de que Dios tiene el control de nuestras crisis económicas también. El diablo no controla situaciones, el control lo tiene Dios. Dios permite que el diablo solo no zarandee. Dios tiene el control de la delincuencia, pero el diablo coloca los malos pensamientos de los ladrones. Pero, y ahora vamos al punto 3. En mi imaginación esa parte era con más suspenso, pero no importa. Nosotros necesitamos humillarnos. Y necesitamos oración y necesitamos vivir en integridad. Y dice el versículo 14, dice, si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca, y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que eleven en este lugar. Y aquí hay varias cosas. Primero, yo lo marqué ahí, mi nombre, el que lleva mi nombre. Y acá todos llevamos el nombre de Cristo, porque todos somos cristianos. El que lleva mi nombre. Yo voy a decir, ¿quién se presenta como cristiano? No lo voy a decir. Y todos somos cristianos de la viña en este caso, ¿cierto? Y yo marqué también el que se humilla ahora. Y humillación, ¿qué significa humillación? Humillación significa derribar o echar por tierra nuestra altivez. Nosotros como cristianos no podemos ser presos de la altivez, no podemos dejarnos llevar por nosotros mismos, por los títulos obtenidos, por los triunfos celebrados, por el dinero que tenemos de la billetera, por nuestra linda familia perfecta, ¿cierto?, que tenemos, sino que debemos rendir nuestra vida, nuestras metas, nuestro ego, todo tenemos que rendirlo a Cristo, el que se humilla y ora. Y esto es tremendo, porque nosotros tenemos una instancia ahora este viernes de casa de oración, donde entramos en ese lugar, ¿cierto? Y pareciera que todos somos iguales, y todos somos iguales.
Y vamos ahí y entregamos todo, y entregamos tiempo, espacio, ¿cierto? Entregamos quizás el tiempo que teníamos planificado con la familia, o tiempo que teníamos que para trabajar, para ganar más lucas, ¿cierto? En el mes, y vamos y nos humillamos y entregamos, y cae la presencia de Dios. Porque Dios tiene el control, ¿cierto? Tiene el control de mi trabajo, tiene el control de las situaciones, ¿cierto? De todo, porque me estoy humillando ante Él. El hecho de estudiar, de realizarse, de tener recursos económicos, o tener una familia, amigos, no está mal. Para nada está mal. Si cualquiera de ellos está primero que Cristo en tu corazón, es necesario humillarse. No está mal. No está mal tener riquezas. No está mal que al hermano le vaya bien y se compre, no sé, un Lamborghini. Pero si ese Lamborghini está primero en su corazón, hay que humillarse. Hay que humillarse. Y no iba a hacer este ejemplo, lo voy a hacer igual. Por algo Dios habla. Porque a mí me cargan los solteros. Hoy día yo estoy casado, yo en algún momento fui soltero también, pero a mí me cargan los solteros. Porque no voy a mirar a nadie, voy a predicar para allá. Pero voy a mirar acá a los pastores para que no me sienta mal. Pero me caen muy mal los solteros. Porque cada vez que yo hablo con un soltero, no sé, una hora, probablemente de la hora, un minuto habla de que está soltero. O que no está encontrando la mujer o el hombre de sus sueños, o se molesta con otra persona. Y eso a mí, la verdad que me cae muy mal. Se lo quiero decir, le estoy abriendo mi corazón. ¿Y por qué? Porque eso significa que están colocando eso primero que Dios. Nos están humillando a Dios. Nos están colocando eso a los pies de Cristo, ¿cierto? Esa soltería a los pies de Cristo, y que Cristo haga. No voy a mirar a nadie, no quiero mirar, estoy tratando de mirar a los casados. y la verdad es que no están colocando, ¿cierto?, su soltería, o quizá esa necesidad, o quizá ese deseo de tener familia, no lo están dejando a los pies de Cristo, sino que lo están dejando ¿dónde? En su corazón. Entonces, yo les cuento por experiencia propia, yo también fui soltero, ¿cierto? Ingeniero, ¿cierto? Soltero. Le caía muy mal a Danilo, pero yo era soltero, ingeniero, exitoso. Y me acuerdo que alguien me dio ese consejo. Me dijo, no te preocupes por eso, preocúpate por Cristo, preocúpate por lo que Cristo te da, y por adorar a Cristo. Y no me acuerdo quién me dio ese consejo, pero fue acá a la iglesia. Y yo tomé ese consejo y me despreocupé, pero me despreocupé a tal punto de que me despreocupé así, ya solamente era Cristo. Y cuando yo tomé la decisión de que solamente era Cristo, apareció mi esposa en mi vida. Y la amo. Y ella me la envió Dios. Por eso la amo. Entonces, por eso me cargo los solteros. Pero es verdad, uno tiene que humillarse. Y parte de la humillación es eso. Es dejar a los pies de Cristo, ¿cierto?, lo que está en tu corazón. Segundo, buscar a Dios. Ahí lo tengo marcado también. Busca y abandona la mala conducta. Buscar a Dios significa hacer lo necesario para encontrar a Dios. Hacer lo necesario para encontrar a Dios. Hacer lo necesario es extremar recursos para encontrar a Dios. Extremar los recursos. Si no estoy haciendo lo necesario para encontrar a Dios, estamos siendo hipócritas. Estamos siendo hipócritas. Y eso se los quiero decir así de frente. Estamos siendo hipócritas. Si no estamos haciendo lo necesario. Si no estamos haciendo, pero extremados recursos para tener tiempos con Dios. Porque cuando me dicen, no, es que yo no tengo tiempo durante la semana porque yo trabajo, después tengo que hacer esto, entonces no estás extremando recursos, no estás buscando de Dios. Si es la búsqueda, buscar a Dios. Y aunque, no voy a decir eso, pero
Hay un ejemplo bien claro y de repente aparece en la televisión, no sé si se han dado cuenta, cuando de repente se extravía un niño y muestran a los padres buscándolo. Y los padres desesperados por esa búsqueda. Desesperados, hay muchos niños y desesperados, y la familia de todos buscando, y desesperados los vecinos, y entrevistan a la vecina, a la tía, y a una persona que quizás desconocía, pero le tocó el tema, y todos están desesperados buscándolo. Y ese es el corazón que está buscando Cristo en ustedes, en nosotros, para buscarlo a Él. Tercero, abandona la mala conducta. Y aquí saca la huasca. La mala conducta la dejaremos para el otro. No. La explicaremos así. En 1 Reyes 9:4 habla de lo mismo, ¿cierto? Del mismo pacto, ¿cierto? Es una concordancia que tiene con Crónicas. Pero dice lo siguiente, habla de lo mismo, el mismo tiempo cuando Dios les habla a Salomón. Dice en 1 Reyes 9:4, en cuanto a ti, si me sigues con integridad y honestidad, eso dice Dios a Salomón, como lo hizo tu padre David, y me obedeces en todo lo que yo te ordene, y cumples mis estatutos y leyes, que son los mandamientos, ¿cierto? Yo afirmaré para siempre tu trono en el reino de Israel. Si cumples mis estatutos y leyes. ¿Qué significa abandonar la mala conducta? Seguir los mandamientos, los estatutos y leyes. Y yo les traje aquí los 10 mandamientos. Y más de alguno me va a decir, ya, pero después, ¿cierto? Jesús dijo que habían solamente, todo se resumía en 2. Bueno, les traje también Mateo, no sé si se ve, ¿sí? Mateo 22:37, donde dice que todos los 10 mandamientos que están arriba, ¿cierto? Que yo creo que todos se lo saben, se resumen en 2, ¿cierto? Dice, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y si nos centramos en eso, en seguir estos mandamientos, ¿cierto? Es amar a Dios con todo, es parte de corregir nuestra conducta del mal. Amarás a tu prójimo. Dice, amar a tu prójimo es apoyarlo cuando le va bien y no tirarle la mala, o no tirarle hate, los chiquillos ahora. Apoyarlo cuando ande mal. No murmurar contra tu hermano. Hay un punto ahí de la murmuración. El Señor Jesús declara que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando alguien anda en murmuración, hay algo muy grave pasando. Porque si alguien, mire lo que voy a decir, pero que no me echen de la iglesia después de esto. Pero cuando, no sé, hay una persona, ¿cierto? Una chica o un chico, ¿cierto? Que no se ha casado, un soltero, de los que me caen mal. Y ahí empieza la murmuración, decir, no, es que es solterona, es solterón, nadie lo quiere, etcétera, ¿verdad? Esa persona que está murmurando, ¿qué es lo que está haciendo? En el fondo, no está confiando en los tiempos de Dios para esa persona. Eso es lo que está causando la murmuración. Así que ojo con eso. Ustedes están desafiando a Dios al murmurar con otro. Aunque sea leseando, ¿eh? Aunque sea jugando, pero ya es una murmuración. Cuando alguien puede decir, oye, a este lo echaron de su pega, están declarando abiertamente con su boca que no confían en la provisión de Dios. O cuando hay una discusión entre 2 hermanos y hablamos de alguno o hablamos de alguno, cosas, no, es que este dijo algo, este dijo esto otro, nosotros estamos declarando que no confiamos que Dios tiene el control de esa situación. Eso es lo que estamos haciendo cuando murmuramos. Así que ojo con eso. O cuando, traje varios ejemplos, este hermano, cuando hay un hermano que siempre anda necesitado de lucas, ¿cierto? Y hablamos, no, es que este hermano siempre anda pidiendo plata.
Y empezamos ahí con la conversa, con la copucha, ¿cierto? Oye, ¿qué le pasará? No estamos confiando en que Dios es bondadoso y lo puede proveer. Y estamos haciendo esto. Y tenemos que tener mucho cuidado. Porque no podemos estar un domingo diciendo que confiamos en Cristo, ¿cierto? Pero diciendo otra cosa al murmurar. Parte de amar, ¿cierto?, al prójimo también es orar cuando alguien necesita sanidad. Amar a tu prójimo en el contexto de iglesia significa ser familia. Y los hijos de la familia, ¿cierto?, se preocupan por los demás miembros de la familia. Si algunos caen, los demás los levantan. Si nos necesitan, ahí estamos. No necesitamos la murmuración. A mis hijos nosotros les estábamos enseñando eso. El otro día mi hijo estaba triste por una situación y llega mi hija, lo abraza y dice, tranquilo hermano. Y lo abraza. Y de repente necesitamos tanto eso. Más que el apuntar con el dedo, más que el hacerse el tonto, ¿cierto? Necesitamos tanto eso, un abrazo. Decir, hermano, ¿en qué te ayudo? Hermano, anda falta de lucas. ¿Cómo te ayudo para tu falta de lucas? A lo mejor yo tampoco tengo lucas, pero ¿cómo nos ayudamos entre los dos? Y eso es parte de amar a tu prójimo, eso es parte de seguir la ley, eso es parte de dejar lo malo. Yo lo escuché desde el cielo, o sea, yo lo escuché y lo escucharé desde el cielo. Perdonaré su pecado y restauraré su tierra. El perdón de Dios está siempre presente en nuestra vida. Recordemos que Dios es un Dios lleno de amor. La gracia de Dios siempre nos alcanza. Perdonaré tu pecado, perdonará nuestros pecados. Cuando nosotros abandonamos esa mala conducta, Dios perdonará ese pecado. No se sientan mal. No se sientan mal. Uno puede decir, no, sí, es verdad, yo he murmurado contra mi hermano. ¿No? Pero no se sientan mal, porque Dios perdona nuestro pecado. Y lo mejor de todo viene después. Restauraré tu tierra. Si mi pueblo se humilla, ora, busca, abandona no mano, restauraré la tierra. Daré vida a los huesos secos. Si quieren pueden subir los músicos. Y el versículo 15 dice, mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Si hoy tus graneros, ¿cierto?, están llenos de cosechas de odio, traición, desamor, problemas financieros, enfermedad, violencia, Dios dice, yo restauraré tu tierra. Si tú vienes de una cosecha mala, porque uno lo que siempre cosecha, ¿cierto? Y probablemente esas cosechas no nos gusta sacarlas, pero tenemos que sacarla igual porque hay que reponer la tierra de nuevo y hay que sembrar de nuevo. Si vienes de una cosecha mala, ¿cierto? Él dice que va a restaurar tu tierra. Y yo quería dejarlo con este mensaje porque hay un pacto de Dios sobre nosotros, que Él escuchará nuestras oraciones. Esos huesos, ¿cierto?, tendrán vida otra vez. Tendrán vida otra vez. Y va a pasar más temprano que tarde. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Oremos direccionadamente, oremos intencionalmente. ¿Amén? Pongámonos de pie, vamos a orar. Gracias, Padre, porque estás con nosotros, Señor. Porque nuestra oración no llega hasta el techo, sino que cuando nos humillamos, Señor, cuando renunciamos, Señor, quizá a lo que tenemos en nuestro corazón, tú respondes nuestras oraciones, Señor. Te pido, Padre Santo, que tú en este momento, Señor, apresures a responder nuestras oraciones. Padre Santo, que tu gracia, Señor, nos envuelva y podamos recibir, Señor,
de ti esa confirmación, Señor, de nuestra oración. Que la enfermedad se vaya, que la situación mejore, que mis relaciones mejoren. Padre Santo, tú lo sabes, Señor. Tú lo sabes, Padre Santo. Profetizamos, Señor, sobre nuestros huesos secos, sobre nuestros valles. Y oramos, Señor. Y oramos y lo hacemos porque tú lo prometiste. Tú estás ahí. Mantendrás tus ojos abiertos y tus oídos en nosotros. Padre Santo, ven y hazlo de nuevo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.